Hay un instante silencioso, antes de cualquier cambio real, en que el universo parece esperar solo una cosa: que hables. No con prisa, no con miedo, sino con conciencia. Florence Scovel Shinn llamaba a eso la palabra viviente, el poder vibrante que despierta lo invisible y lo transforma en forma. Todo lo que dices se convierte en semilla. Cada pensamiento pronunciado es una orden. El dinero, la salud, el amor. Todos responden al tono de tu voz interior. El problema es que la mayoría habla desde la ansiedad. Piden lo que ya creen perdido. Dicen, necesito dinero, como quien confiesa carencia. Y la vida, obediente, responde, carencia. Florence enseñaba que la palabra no pide, la palabra decreta. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. El pedido nace del miedo. El decreto nace de la fe. La palabra viviente es como un sello vibracional que autoriza a la realidad a moverse. Cuando dices, con calma y certeza, soy provisto en todo, no estás fingiendo optimismo, estás realineando la frecuencia de tu alma. El decreto no es una orden arrogante al universo, sino un recordatorio. Tú y el universo son una misma conciencia expresándose en distintas direcciones. La palabra simplemente vuelve a unir lo que ya era uno. Florence decía que las palabras son como olas que nunca mueren. Salen de la boca, tocan el aire, viajan por campos invisibles y regresan multiplicadas. Cada frase que pronuncias vuelve a ti cargada con la vibración con la que fue lanzada. Por eso, repetir afirmaciones con miedo no sirve. Es la serenidad, no la repetición, la que activa la ley. Haz la prueba ahora. Respira profundo. Di en voz baja: mis palabras son órdenes divinas. El dinero obedece con alegría. Siente el sonido dentro del cuerpo. Siente cómo el pecho se abre, cómo la respiración se expande. La palabra viviente no depende de fuerza, sino de presencia. Cuando el verbo y el sentimiento se alinean, lo invisible se inclina. Desde hoy, escucha lo que dices sobre el dinero. Obsérvate. Cada frase es un hilo que teje el mañana. Sustituye "no puedo" por "aún no es mi momento". Cambia "todo está difícil" por "la vida se está reorganizando para sostenerme". Poco a poco, tu voz se volverá tu aliada. Y cuando la palabra cobre vida, el dinero dejará de ser un problema. Se convertirá en una respuesta. Florence Scovel Shinn decía que la imaginación es el tesoro más sagrado del ser humano. Es el taller secreto donde lo invisible toma forma, el espacio interno donde el futuro empieza a dibujarse. Todo lo que existe en el mundo físico nació primero como una imagen silenciosa en la mente de alguien. Cada casa, cada árbol plantado, cada relación sanada comenzó con una visión. El dinero no es diferente. Se mueve hacia aquello que la mente puede sostener con claridad y calma. La imaginación es el lugar donde eliges el molde de tu realidad, pero muchos la usan contra sí mismos, imaginando deudas, pérdidas, rechazos y fracasos. Sin notarlo, alimentan el miedo con imágenes repetidas. Florence llamaba a eso cortar el patrón equivocado. Decía, la mente es como unas tijeras. Si cortas el molde de la carencia, es carencia lo que el universo va a coser. La imaginación no distingue entre lo deseado y lo temido. Simplemente reproduce lo que sostienes con emoción. Piensa en las imágenes que te acompañan cuando piensas en dinero. ¿Te ves luchando, cansado, intentando pagar cuentas? ¿O te ves tranquilo, en paz, sabiendo que el flujo te encuentra naturalmente? La mente no obedece solo palabras. Responde a imágenes llenas de sensación. Florence enseñaba que el secreto no es solo visualizar, sino sentir. Ver el dinero llegar es el comienzo. Hay que sentir el tacto de los billetes, el sonido suave de las monedas, el peso de la abundancia descansando en tus manos. Verte respirando con gratitud, como si lo que deseas ya fuera real. La imagen mental es un molde.
El universo es la sustancia que llena ese molde. Cuando insistes en imaginar el miedo, creas moldes vacíos. Cuando imaginas con alegría, creas espacio para el flujo. Florence decía que la mente humana es el taller de Dios. Cada pensamiento es un corte, cada emoción un trazo, y el resultado es la vestidura vibracional que el mundo percibe. Así es como la realidad se ajusta al diseño interior. Cierra los ojos un momento y siéntete viviendo lo que deseas. No se trata de escapar de la realidad, sino de crear conscientemente. El futuro no viene de afuera, surge de las imágenes que alimentas en el presente. Por eso la fe sin imaginación se convierte en esfuerzo, y la imaginación sin fe en ilusión. Cuando ambas se encuentran, nace el milagro cotidiano. La mente puede cortar el tejido de la escasez o de la abundancia, puede repetir viejos patrones o diseñar un nuevo dibujo. Depende de ti elegir el molde. En cada pensamiento, sostienes las tijeras de la mente. Úsalas con ternura, con valor y con conciencia. Y repite dentro de ti, como quien moldea su realidad: veo mi provisión perfecta, mi imaginación la recorta y la libera. Existe una frontera silenciosa dentro de cada ser humano, un límite invisible entre la fe y el miedo. De un lado, la confianza serena que atrae el flujo natural de la vida. Del otro, la tensión que lo bloquea. Florence Scovel Shinn decía que el miedo es el único enemigo real de la manifestación. No destruye lo que es tuyo, solo lo mantiene suspendido, esperando la vibración correcta. El miedo cierra las puertas que la fe abre. La fe, en cambio, es la frecuencia que destranca la bóveda invisible donde el suministro descansa. La mente, acostumbrada a controlar, busca seguridad antes de creer. Quiere ver para creer. Pero el camino de la ley espiritual es lo contrario. Primero crees, y luego lo invisible se revela. Florence llamaba a este proceso cruzar el puente de madera. Es dar el primer paso aun cuando las tablas crujen. Es actuar con serenidad incluso sin garantía. La fe no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo habla fuerte, pero la fe habla profundo. El miedo dice: ¿y si lo pierdo todo? La fe responde: aunque no vea el camino, sé que no estoy solo. Esa respuesta cambia la vibración del cuerpo, cambia la respiración, cambia el campo alrededor. La fe tiene un sonido, un ritmo, un calor. No necesita certezas, solo coherencia. Cuando la emoción, el pensamiento y la palabra se alinean en confianza, la energía comienza a moverse. Florence afirmaba que el dinero es sensible a la vibración del alma. Cuando actúas desde el desespero, el dinero se aleja. Cuando actúas desde la fe, te encuentra. La fe no es pasividad, es movimiento guiado. Es hacer lo que está en tus manos con el corazón tranquilo, sabiendo que el resto ya está siendo cuidado. Mientras el miedo fuerza, la fe fluye. Mientras el miedo calcula, la fe se entrega. El miedo corta el flujo porque hace que el cuerpo se contraiga, el pecho se cierre y la respiración se acorte. La fe lo restablece porque expande. Cuando crees de verdad, regresa la ligereza. Es como si el universo respirara contigo. Florence decía que el suministro siempre encuentra la puerta abierta de la confianza. Esa puerta no se abre por esfuerzo, sino por entrega. La fe es el antídoto silencioso contra la ansiedad. Es el estado en que el corazón se convierte en brújula y el tiempo deja de ser enemigo. Es cuando lo invisible empieza a cooperar con lo visible. No se trata de esperar milagros, sino de entender que el milagro es el acto mismo de confiar. Cuando el miedo te visite, y lo hará, no luches contra él. Recuerda simplemente: elijo la fe. Esa elección es la frecuencia que abre la bóveda. Y repite dentro de ti, con el corazón tranquilo: elijo la fe. El suministro encuentra siempre mi puerta abierta.
Florence Scovel Shinn decía que aquello a lo que resistimos persiste, y cuanto más luchamos contra una situación, más profundamente se enraiza. La resistencia es una forma sutil de miedo disfrazada de control. Cuando resistes, endureces el cuerpo, cierras el corazón y detienes el flujo natural de la vida. El dinero, siendo energía viva, no fluye por caminos rígidos. Necesita suavidad, entrega, confianza silenciosa. Las deudas y los conflictos no son enemigos, son reflejos. Muestran dónde la energía dejó de circular. Una deuda no es un castigo, es un espejo vibracional, una lección sobre equilibrio. Florence enseñaba que el secreto no está en luchar contra el débito, sino en bendecir el movimiento. Cuando pagas algo con gratitud, la energía se limpia. Cuando maldices lo que sale, creas bloqueo. El dinero circula donde hay aceptación, huye de donde hay tensión. La no resistencia es una de las prácticas más elevadas de la prosperidad. No significa conformismo, sino sabiduría. Es comprender que cada aparente obstáculo trae consigo una oportunidad de liberar lo viejo. Florence decía, nada que sea realmente tuyo puede ser quitado. Y lo que se va, abre espacio para lo que debe llegar. Cuando el corazón se aquieta, el flujo se reorganiza. Cuando la mente suelta, el universo actúa. Transformar la mirada sobre las deudas es un acto de poder. Cada factura que llega no es un peso, sino un recordatorio del flujo. Cada pago es un retorno multiplicado, porque salió en gratitud. No resistas el movimiento. Bendice el ir y venir. La energía del dinero es como un río. Si intentas detenerlo, se desborda. Si lo dejas fluir, fertiliza las orillas. Florence enseñaba que perdonar es la forma más pura de liberar energía. Y el perdón no se aplica solo a personas, sino también a situaciones. Perdonar una deuda, perdonar un error, perdonar una pérdida es disolver el nudo vibracional que sostiene la escasez. Cuando sueltas, el universo corrige el equilibrio. La paz interior es el imán de la abundancia. Nada se pierde cuando se suelta. Lo que realmente se pierde es el peso de la resistencia. Lo que se gana es espacio para lo nuevo. La práctica de la no resistencia convierte la preocupación en sabiduría, la escasez en aprendizaje y la deuda en flujo. Donde hay aceptación, hay armonía. Donde hay gratitud, hay multiplicación. Y al final, deja que esta verdad se asiente en tu corazón como un sello. Suelto la resistencia. Toda deuda se convierte en equilibrio y paz. Florence Scovel Shinn enseñaba que el dinero es un río, no un estanque. Cuando fluye, purifica y fertiliza. Cuando se estanca, enferma. El principio de la circulación es la ley silenciosa que gobierna toda prosperidad verdadera. Nada permanece vivo si no se mueve. El aire necesita ser respirado. El agua necesita correr. Y el dinero necesita circular. Es energía en tránsito, y la energía solo reconoce el movimiento de la vida. La mente humana, dominada por el miedo a la escasez, intenta retener. Guardar por miedo es como contener la respiración. La intención es protegerse, pero el resultado es asfixiarse. Florence decía que quien da con alegría abre las compuertas de su propio suministro. Dar no es pérdida, es sintonizarse con el flujo universal del retorno. Y recibir sin culpa es permitir que el ciclo se complete. El desequilibrio surge cuando damos para demostrar valor o rechazamos lo que se nos ofrece por creer que no lo merecemos. Hay una inteligencia invisible en cada acto de dar y recibir. Cuando entregas algo con ligereza, el universo registra la vibración de la abundancia y devuelve en forma multiplicada. Cuando recibes con gratitud, la energía entiende que ha encontrado terreno fértil y desea quedarse. El dinero, como la respiración, necesita ese ritmo, inspirar y exhalar, dar y acoger. Dar no es solo ofrecer bienes o cantidades, es compartir presencia,
tiempo, cuidado, conocimiento. Cada gesto de generosidad vibra en la frecuencia de la abundancia. Pero Florence recordaba que el dar debe nacer del corazón, no de la obligación. Cuando el acto es sincero, no agota, recarga. Porque dar, en verdad, es reconocer que ya tienes. Recibir también es una forma de fe. Hay quienes saben dar, pero no saben aceptar. Rechazar un regalo, un elogio, una oportunidad, es decirle al universo, no soy digno, y el universo responde, así será. Florence decía que la humildad no está en rechazar, sino en acoger con gratitud. Quien recibe en paz permite que el otro experimente el gozo de dar, y el ciclo se mantiene vivo. La prosperidad es ritmo, y el ritmo es vida. Cuando das, bendices el camino de lo que parte. Cuando recibes, bendices el camino de lo que llega. Todo lo que circula regresa, y regresa multiplicado. La ley de la circulación no es moral, es vibracional. Y cuando se instala, el miedo pierde fuerza, porque el corazón aprende a confiar en el ir y venir del universo. Deja que esta verdad se grabe en silencio dentro de ti. Doy con alegría y recibo en multiplicación armoniosa. Florence Scovel Shinn decía que, en el universo, no existe el azar. Lo que llamamos coincidencia es la sincronicidad de lo que ya está preparado para nosotros. Hay un orden invisible que organiza cada paso, cada puerta, cada encuentro. Cuando la mente se apresura y elige por miedo, se desvía de esa armonía. Cuando el corazón confía en la selección divina, todo encaja con precisión. La selección divina es el proceso de permitir que la vida te coloque exactamente donde debes estar, ni antes ni después. El miedo nos hace aferrarnos a lo primero que aparece, como si perder una oportunidad fuera perder el destino. Pero Florence recordaba que lo que te pertenece por derecho divino jamás podrá ser arrebatado. Forzar una elección es señal de desconfianza. La fe, en cambio, sabe esperar sin detenerse. Hay una diferencia entre elegir por control y ser elegido por sintonía. Cuando confías, la vida comienza a seleccionar lo que verdaderamente vibra con tu esencia. La selección divina es silenciosa, pero exacta. Habla a través de la paz interior, de las señales sutiles, del tiempo perfecto de las cosas. Cuando una puerta se cierra, es porque otra, más coherente, está siendo preparada. El rechazo que parece pérdida muchas veces es protección. Florence decía que las puertas equivocadas se cierran para que el bien perfecto encuentre su paso. Y ese bien nunca llega tarde. Las oportunidades correctas no exigen lucha, sino presencia. Aparecen con naturalidad. No hay esfuerzo ni confusión, hay una certeza suave que susurra, esto me pertenece. Esa es la señal de la selección divina. Paz, facilidad y alineación. La vida no se equivoca de dirección cuando vibras en coherencia con tu propósito. La selección divina también se manifiesta en la espera. Cuando nada parece suceder, algo se está ajustando en silencio. Es el tiempo de preparar el terreno para lo que vendrá. Florence enseñaba que la confianza es el estado vibracional más fértil que existe. Es el espacio entre el deseo y la manifestación donde el milagro toma forma. No hay pérdida cuando estás en sintonía con la selección divina. Solo movimiento. Lo que parece demora es precisión. Lo que parece final es redirección. Todo lo que es tuyo te encontrará, siempre que no bloquees el camino con miedo o ansiedad. Y cuando la duda te visite, recuerda la frase que resume esta ley invisible. La selección divina me coloca en el lugar exacto, con el pago exacto. Existe un orden silencioso que rige el movimiento del dinero, una especie de juego invisible que no responde a las apariencias, sino a las intenciones. El dinero no es moral ni inmoral, es neutro, obediente, reflejo puro de la vibración con la que se le trata. Cuando hay claridad y propósito, fluye con suavidad. Cuando hay culpa, prisa o confusión, se dispersa, como arena que se escapa entre los dedos.
La vida siempre devuelve lo que el corazón emite, y en ello reside la primera regla de este juego. El retorno es de la misma naturaleza que la intención. Ganar no es un error, desear no es pecado, pero es la pureza del motivo lo que define el resultado. Cuando el deseo nace de la carencia, trae inquietud. Cuando nace de la expansión, genera paz. Se puede tener riqueza y sentirse vacío. Se puede tener poco y estar pleno. No es la cantidad lo que determina, sino el estado de conciencia que la sostiene. El dinero es un amplificador. Expande lo que ya habita dentro de nosotros. Las leyes invisibles del juego de la vida no se basan en el esfuerzo, sino en la coherencia. El universo no recompensa el agotamiento, recompensa la sintonía. Trabajar mucho desde el miedo es correr en círculos. Actuar desde la fe es avanzar en línea recta. Las oportunidades correctas no requieren lucha, sino preparación. Y la preparación nace de la paz. Cuando hay coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, el flujo financiero se vuelve natural. Existe también la ley del retorno. Todo lo que sale de ti regresa multiplicado. No solo el dinero, también las intenciones. Si das con resentimiento, la vida te devuelve tensión. Si das con alegría, el retorno llega en armonía. La ley es exacta. Aquello que envías emocionalmente es lo que vuelve en forma concreta. Es el boomerang vibracional. Por eso, la energía con la que actúas vale más que la acción misma. Otra regla invisible es la de la gratitud. Ella cierra el circuito del flujo. Sin gratitud, el ciclo queda abierto y el movimiento pierde ritmo. La gratitud es la firma final de cada manifestación. Cuando agradeces, incluso por lo pequeño, declaras al universo que reconoces la abundancia, y el universo, en respuesta, la amplía. La gratitud no es un gesto de cortesía espiritual, es una frecuencia creadora. En este juego, no hay competencia, hay resonancia. Lo que te pertenece por sintonía no necesita ser conquistado por la fuerza. Las victorias más limpias son las que nacen del alineamiento. Las conquistas rápidas, basadas en atajos, resultan costosas porque rompen el equilibrio del flujo. Todo lo que surge de un motivo puro retorna en paz. Todo lo que nace de la prisa retorna en desorden. Hay sabiduría en jugar conforme a la ley. Y cuando la conciencia comprende esto, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo. Porque en el fondo, el juego nunca se trató de ganar, sino de recordar que el universo solo refleja aquello en lo que te has convertido. Deja que esta afirmación selle en silencio el capítulo. Juego conforme a la ley. Todo retorno me llega en bien perfecto. La verdadera prosperidad no es algo que se atrae, es algo que se encarna. La mente busca conquistar, pero el espíritu simplemente manifiesta lo que ya reconoce como suyo. Mientras te veas como alguien que necesita luchar por abundancia, el dinero permanecerá afuera, como una meta distante. Pero cuando comienzas a verte como aquel que ya es próspero por naturaleza, el campo cambia. La vibración cambia. El resultado cambia. La prosperidad es, ante todo, una cuestión de identidad. La imagen que sostienes de ti mismo es el molde a través del cual el universo te reconoce. Si te percibes como alguien en constante carencia, el mundo responderá con más situaciones que confirmen esa carencia. Si te ves digno, completo y alineado, la realidad empezará a reflejar esa coherencia. El espejo externo siempre obedece al retrato interno. La vida no te da lo que pides, sino lo que crees ser. La abundancia no es un premio reservado a los elegidos. Es un estado de conciencia accesible para todos los que recuerdan quiénes son. Vivir en prosperidad es tratar el cuerpo y el espacio como templos del flujo divino. Cuidar del entorno, de la apariencia, de la palabra y del pensamiento, es un acto de respeto hacia la energía que te sostiene. Cuando cuidas lo visible, honras lo invisible que te alimenta. La identidad próspera habla con sencillez y actúa con serenidad. No necesita demostrar, solo expresa. Cada gesto,
Cada decisión, cada palabra se vuelven extensiones naturales del estado interior. Vivir así es como llevar una prenda hecha a medida. Nada aprieta, nada sobra, todo encaja. Esa es la marca de la prosperidad encarnada. Naturalidad. Muchos creen que primero deben tener para después ser. Pero el camino espiritual enseña lo contrario. Primero, eres y luego tienes. Ser es el primer acto creador. Es el momento en que el verbo interno dice, ya soy. Y cuando esa certeza vibra en silencio dentro del cuerpo, el universo simplemente confirma. Cuidar del espacio físico, del cuerpo y de la mente no es vanidad, es reverencia. Es declarar sin palabras, soy digno de lo bello, de lo armónico, de lo abundante. El lugar donde vives, las palabras que usas y la forma en que te tratas son afirmaciones constantes de lo que crees merecer. Todo comunica, todo vibra, todo crea. La prosperidad, entonces, no es algo que se alcanza, sino algo que se reconoce. Es el espejo interno que, una vez limpio, refleja lo divino que siempre estuvo ahí. Cuando recuerdas esto, el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en un compañero. Se acerca porque encuentra en ti un hogar vibracional. Deja que esta verdad resuene en silencio, como un sello en tu corazón. Yo soy la prosperidad encarnada. Donde voy, el dinero sonríe. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Las puertas se cierran, los planes se disuelven, las personas se alejan. A primera vista parece caos. Pero el caos, en el lenguaje del alma, es solo una reorganización. La crisis no llega para castigar, sino para corregir el rumbo. Cuando el universo necesita reposicionarte, comienza retirando lo que ya no pertenece a tu nuevo nivel de conciencia. Lo que llamas pérdida es, muchas veces, una liberación silenciosa. Toda crisis es una forma de comunicación espiritual. Es la manera en que la vida dice, ya creciste demasiado para este espacio. El malestar es una invitación al cambio. Cuando el viejo patrón llega a su límite, se quiebra, y por esas grietas entra la luz. El sufrimiento se prolonga solo cuando intentas sostener lo que ya debería haberse soltado. La entrega, aunque parezca rendición, es la puerta por donde regresa el equilibrio. La palabra tiene poder para restaurar el orden incluso en medio de la tormenta. El primer paso es cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, pregunta ¿para qué me pasa? Ese cambio de enfoque abre espacio a la sabiduría que el miedo bloquea. Cada obstáculo trae una revelación oculta. Algo dentro de ti pide ser reemplazado. Puede ser una creencia, un hábito, una forma antigua de pensar sobre el dinero, el amor o el propio valor. La crisis es el punto en que la fe deja de ser teoría y se vuelve práctica. Es fácil confiar cuando todo fluye. El verdadero poder espiritual nace al confiar en medio de la incertidumbre. La vida usa las dificultades como herramientas de afinación. Así como el oro necesita el fuego para revelar su brillo, el ser humano necesita fricción para revelar conciencia. El fuego no destruye el oro, solo lo purifica. Cada crisis contiene una semilla de realineamiento. Cuando logras escuchar en medio del ruido, descubres que nada se perdió realmente. Lo que parece ruina es solo el terreno preparándose para algo más firme. Las correcciones de rumbo rara vez son cómodas, pero siempre son exactas. El universo trabaja con precisión, no con prisa. Existe también un poder silencioso en el perdón. Perdonarte. Perdonar el proceso. Perdonar el tiempo. El perdón disuelve las resistencias que mantienen los ciclos repetidos. Cuando hay perdón, hay liberación. Y cuando hay liberación, la prosperidad vuelve a fluir. No como una conquista, sino como consecuencia natural del equilibrio restaurado. La crisis no es un final, es una travesía.
Es el portal que separa lo que eras de lo que estás listo para ser. Al final, la vida siempre se revela más amplia, más clara, más verdadera. Es el instante en que la voz interior puede, por fin, decir: ahora entiendo el propósito. Deja que esta afirmación resuene como cierre y renacimiento. Todo aparente bloqueo revela el siguiente nivel de mi provisión. Cuando el silencio se instala después del camino, algo dentro de nosotros se reorganiza. Las palabras que antes parecían solo ideas comienzan a latir como verdades vivas. El recorrido no trató de aprender a tener, sino de recordar cómo ser. Cada principio, cada ley, cada imagen revelada a lo largo de este viaje es una invitación a una nueva relación con la vida, una relación guiada por la fe serena, por la palabra consciente y por la presencia que sabe esperar. La abundancia no es un premio para quienes se esfuerzan más, sino un reflejo para quienes recuerdan quiénes son. Cuando el verbo se alinea con el corazón, el mundo responde. El dinero, el tiempo, las oportunidades y los encuentros se vuelven espejos de la coherencia interior. Todo lo que es verdadero fluye sin esfuerzo, porque el esfuerzo es señal de resistencia, y la resistencia es solo miedo. El flujo, en cambio, es entrega. El camino espiritual no exige perfección, exige escucha. Escuchar el propio tono, las propias palabras, los propios pensamientos. La voz interior, antes callada, se convierte en brújula. Es la que susurra en medio de la duda, recordando que nada está perdido. Que cada crisis fue solo un impulso hacia el lugar correcto. Que cada espera fue tiempo de germinación. Que cada dolor abrió espacio para una comprensión nueva. Hay una belleza profunda en descubrir que la vida nunca dejó de responder. Solo esperaba el momento en que el verbo volviera a ser creador, en que la fe volviera a ser acción, en que la imaginación volviera a servir al amor y no al miedo. El poder no estaba en las circunstancias, sino en la conciencia. Todo lo que buscas está contenido en la vibración con la que vives. Y cuando el vivir se convierte en oración, el universo entero responde. Las leyes reveladas no son dogmas, sino espejos de un orden natural. La palabra viviente, la mente creadora, la fe silenciosa, la entrega confiada, la circulación armónica, la selección precisa, la identidad sagrada, todas se entrelazan en un mismo principio. La vida se moldea desde dentro hacia afuera. El verbo crea, la imaginación da forma, la fe sostiene, el amor mueve. Ahora, el viaje no termina, solo cambia de ritmo. El aprendizaje se vuelve respiración y la práctica, parte de la vida cotidiana. Cada pensamiento es un nuevo comienzo, cada frase, una semilla, cada acto, un decreto silencioso. Y en este instante, el simple hecho de escuchar, comprender y sentir, ya transforma el campo a tu alrededor. Que permanezca clara la memoria. Tú eres el propio canal de abundancia. La palabra que pronuncias es la palabra que crea. El dinero, la salud, los caminos y las personas solo reflejan la vibración que emites. El secreto no está en buscar afuera, sino en despertar adentro. Y que esta frase, dicha con serenidad y fe, cierre el ciclo y abra uno nuevo. Mi vida está guiada por la palabra viviente. Donde hay fe, hay provisión. Donde hay gratitud, hay retorno. Donde hay amor, hay flujo. Si este mensaje resonó en ti, te invito a suscribirte a este canal. Aquí, cada video es un espacio de reencuentro, un lugar para recordar quién eres, sanar la mente y alinear el alma. Tu presencia mantiene viva esta frecuencia, y cuando te suscribes, afirmas en silencio: elijo seguir despertando.